Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, público que nos acompaña. Bien, señor Segado, por supuesto que sí. Faltaría más. Desde el Partido Socialista no tenemos la menor duda de que estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, las respaldamos al 100%, y si el Gobierno decidiera que el desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas fuera por tercera vez en nuestra región, ha sido 2 veces en la ciudad de Cartagena, tercera donde el Gobierno entendiera que debiera ser, pues nosotros estaríamos contentísimos de que así fuera. De hecho, esta moción quizá se podría haber presentado como moción conjunta, no habría habido ningún problema, usted se hubiera puesto en contacto con los demás miembros, con los demás grupos parlamentarios, puesto que cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de las Fuerzas Armadas de todos, que no son, por supuesto, patrimonio del Partido Popular. Partido Popular que últimamente se ha echado encima la bandera de España y, a falta quizá de otro tipo de argumentos políticos, parece querer presentarse como el único defensor de nuestro país y, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Nosotros compartimos con ustedes, y de hecho nos hemos puesto recientemente de acuerdo con ustedes, de las pocas cosas que nos ponemos de acuerdo en el Congreso en un tema que tenía que ver con las Fuerzas Armadas, con el personal de las Fuerzas Armadas, dentro de este mandato del señor don Pedro Sánchez, una de las poquitas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo ha sido en eso. Y, de hecho, recientemente el Gobierno ha asumido los compromisos previos del Partido Popular en tanto en cuanto ir creciendo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas para ir acercándonos a lo que nuestros socios de la OTAN nos piden, que es que estemos en el 2% del PIB, cosa que es difícil, que es muy costosa y que además hay que recordar que tenemos otras muchas necesidades, porque además cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y de lo valiosas que son para nuestro país, es algo que compartimos 100%, pero igual que compartimos que son valiosísimos para nuestro país por nuestros empleados del Servicio Público de Salud, ¿verdad?, o, por ejemplo, nuestros empleados del sistema educativo. De hecho, para cualquiera que sepa un poco de historia militar, puede saber que para que unas Fuerzas Armadas sean eficaces y eficientes, necesita que la población de la cual se nutren sea una población sana y bien formada. Y eso la historia militar, que estoy seguro que usted conoce, yo también soy aficionado, lo muestra claramente. Por tanto, en ese sentido, nosotros creemos que todos los órganos del Estado merecen el respeto y el respaldo de esta Asamblea y de todos los partidos políticos. También hay que decir que parece el PP, que nosotros defendemos las Fuerzas Armadas y, los socialistas no lo hagan. Y la historia nos dice que los datos no son así. Los datos corroboran que, que cuando hemos estado gobernando se ha hecho el esfuerzo que ha sido necesario. De hecho, hoy día todavía no gastamos en términos del PIB lo que se gastaba en 2008 cuando gobernaba Zapatero. Todavía estamos un poquito por debajo y, de hecho, en este siglo el máximo nivel de efectivos de las Fuerzas Armadas fue también en el año 2010, en tiempos del Gobierno de Zapatero, con 132.000 efectivos. Actualmente estamos en unos 12.000 menos. Por tanto, en definitiva, mostramos todo ese respaldo a nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que hacen un esfuerzo importante en misiones internacionales. Yo quiero aquí recordar que ahora mismo tenemos miembros de nuestras Fuerzas Armadas en el Mediterráneo Central, frente a Libia, en la República Centroafricana, en el Golfo de Guinea, en Somalia, Malí, Irak, Senegal, Océano Índico, Turquía, el Báltico, Bosnia, Líbano, Colombia, Letonia, Afganistán, Mauritania, Túnez y Gabón. Y eso con unos recursos que son muy inferiores a los que tienen otros países de nuestro entorno. Es decir, hacemos un esfuerzo cualitativo, como ha dicho nuestro presidente de Gobierno, muy superior al que hacen otros países de nuestro entorno, que destinan mucho más dinero, pero quizá en eso, gracias a ese esfuerzo de los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, podemos hacer. Hacerle un matiz, que creo que ha dicho que el Regimiento de Infantería Zaragoza está en Murcia. Que me corrija el señor alcalde, es alcalde de las Torres de Cotillas, pero creo que está en las Torres de Cotillas, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, le faltaba en la parte expositiva de la moción, se le había olvidado ese regimiento, y ahora ha dicho que está, pero se ha equivocado de municipio, ¿no? Bien, y finalmente, mire, repasando la información sobre este tema, hoy mismo aparece una noticia de que el Gobierno de Rajoy frenó 2 años la construcción de la fragata F-110 para adaptarla a los misiles. ¿De quién? ¿De qué empresa? Pues de la empresa que había presidido previamente el señor Morenés.
Por tanto, hechos son amores y no buenas razones. Defiendan de verdad a las Fuerzas Armadas y no en plan amiguismo. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la